Lo que voy a decir puede que duela. Voy a mover de pronto fibras en el corazón de muchas personas, pero es necesario. Muchas personas están seguras de ser cristianas, pero lo único que esperan, la única esperanza que tienen es en este mundo. Cuando una persona, un familiar suyo, su mamá, su papá, se les enferma, lo único que quieren es que vaya alguien de cualquier iglesia. De cualquier, ahí sí no les interesa que sea de esta iglesia, no. Cualquier pastor que vaya y que ore por su tío, su abuelo, su papá, así quieren. Pero ¿en qué sentido quieren que ore? Para que no muera. Quieren, ojalá, un pastor bien, no puedo decir el nombre de la denominación, ¿no? Es prohibido, pero de una denominación que es, sabemos y declaramos que no va a morir, no va a morir, se va a levantar. Así. En alguna ocasión me invitaron a un funeral no, a las últimas horas que le quedaban de vida a un señor que estaba en la fase terminal del cáncer. Pero no me invitaron solo a mí, invitaron a un pastor que era de ese movimiento que no puedo nombrar. La persona que me invitó resulta que ese pastor era de la iglesia donde ella se congregaba. Después a esa hermana lo que le vino fue exhortación. Le dije, hermano, ¿usted por qué hizo así? Si me iba a invitar, no invite a ese señor. Ah, es que yo quería que él escuchara también. ¿Qué sucedió en esa, en esa situación? ¿Qué sucedió? Ese señor prácticamente se tomó todo el tiempo. Casi todo el tiempo que estuve ahí, ese señor era así. Y declaro que se va a levantar y vamos a ver un milagro. Y la esposa, la hija estaban en la cama, así al lado del papá y del esposo, pero estaban llorando. Ustedes lo veían físicamente, ¿sí? Estaba en la fase terminal. Dios no me mostró que ese señor se fuera a levantar. No me mostró eso. Yo que quería únicamente anunciarle el Evangelio. Si una persona muere siendo cristiana, ojo, si una persona muere siendo cristiana, pero sin conocer el Evangelio, sé que esto suena como una locura, porque nadie puede ser cristiano si no ha conocido el Evangelio. Pero aunque no lo crean, el 99% de las que se conocen como iglesias cristianas no conocen qué es el Evangelio, no lo conocen, no saben, no tienen ni una idea remota, no tienen ni una idea. Nombran la palabra Evangelio muchas veces. El Evangelio y debemos anunciar el Evangelio. Dicen Evangelio, Evangelio, pero no lo saben, no saben, no saben. Entonces, bueno, estas iglesias, en la mayoría de las que se conocen como iglesias cristianas, que no conocen el Evangelio, ¿qué esperanza tienen? Realmente, cuando llega el momento de la muerte, ¿tienen esperanza en ir al cielo? No tienen ninguna esperanza. ¿Por qué no? Porque realmente saben que están en una lucha que han tratado de alcanzar y que todavía están tratando. Y que las personas que ya se han muerto de esas denominaciones se murieron tratando de alcanzar. ¿Por qué? Porque estaban usando la técnica de lo que esté en las manos de ellos, esforzarse en sus propias manos para alcanzar. Nadie, eso es un secreto, nadie por su propia fuerza, Isaías, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 9, nadie será fuerte por su propia fuerza. Entonces, la mayoría de las iglesias que se conocen como cristianas están tratando de ser buenos, como si Dios esperara de esa manera, porque no conocen el corazón de Dios. Si Dios esperara que fuéramos buenos, Jesús no hubiera dicho, ninguno hay bueno. Cuando Jesús dijo ninguno hay bueno, es porque nadie puede llegar a ser bueno. En la época que estuvo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, antes de ser crucificado, las personas que lo rodeaban tenían una justicia enorme. Si alguien pudiera ser salvo por medio de su propia justicia, las personas que estaban en la época de la crucifixión tenían una justicia impresionante. Nuestro Señor Jesucristo habló de ellos y los puso como ejemplo. Y dijo, si vuestras justicias no llegan a ser superiores a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Hace 2 días hicimos el ejercicio, bueno, hace 3 días creo, hicimos el ejercicio de leer el corazón. ¿Sí se acuerdan, no? Estamos haciendo el ejercicio de meditar. Ese día que hicimos el ejercicio de meditar, también hicimos el ejercicio de aprender a leer el corazón. Hago esta pregunta. Presten atención a la pregunta que voy a hacer. Es sencilla, pero tienen que meditar. Tienen que meditar para dar la respuesta.
Cuando Jesús dijo, si vuestras justicias no fueren mayores que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Cuando dijo eso, ¿qué quiso decir? En esa frase, si vuestras justicias... Vamos a leer exactamente cómo lo dijo. Está en Mateo capítulo 5. Creo que es el versículo 20. Vamos a mirar. Mateo capítulo 5 o versículo 17. Sí, por ahí es. Entre 17 y 20. ¿Verdad? Mateo capítulo 5. El versículo 20. Sí, es el 20. Dice, porque os digo, ya espero que lo tengan, ¿no? Ya lo tienen. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Porque ellos se esforzaban mucho para poder ser salvos. ¿Qué significa lo que Jesús dijo? ¿Qué les quiso decir Jesús? Uy, se me pasó un comentario, qué pena, se pasó un comentario. Quiso decir que nadie es justo. Nuestra propia justicia no vale nada. De lo que he leído ahora, no sé si ya se habrá pasado algún comentario importante, pero estoy lejos, ¿no? Estoy como a 1,5 metros del celular. Entonces, antes ya alcanzo a leer. Nuestra propia justicia no vale nada. No podemos ser mejores que ellos humanamente. Piensen bien en esa frase, ¿qué es lo que dicen? Traten de no repetir lo que otros dicen. Que si no creían en Jesús, no hay justicia. Que la única justicia nos salva es la de Dios. La justicia de los fariseos no es suficiente. Que Él es nuestra justicia. Cumplir al 100%. Bueno, lo voy a preguntar más exactamente. Bueno, lo voy a preguntar, tal vez hice la pregunta muy abierta. Entonces vamos a mejorar la pregunta. Presten atención a la pregunta. Ya la vamos a mejorar. Vamos a cambiar la pregunta. Cuando Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Cuando dijo esto, ¿qué quiso decir de los fariseos? ¿Qué quiso decir? Ya la encerré más la pregunta, ¿no? ¿Qué quiso decir de los fariseos y de los escribas? La justicia de ellos era de sus propias fuerzas. ¡No! Los fariseos no creían en Jesús. No estoy preguntando que digan lo que conocen de los fariseos, sino qué dijo Jesús en esa frase. Los fariseos eran los que más, que ellos tenían mucha justicia, nosotros, de los fariseos, no nosotros, que ni los fariseos siendo mayor. Ese se acercó, Carla se acercó, que tenían una justicia superior a cualquier persona, que la justicia de los escribas y fariseos no era suficiente, porque la justicia de Jesús es mayor. Ya, sí, de pronto se me han pasado muchos comentarios, de pronto alguien ya haya contestado, pero lo que estoy leyendo, lo que alcanzo a leer, eran esclavos del pecado. Ellos eran mejores. ¿Cuál es la pregunta? Voy a repetir nuevamente la pregunta. Jesús dijo, si vuestras... Presten atención. En el momento que les estoy haciendo la pregunta, no escriban, porque si no, no pueden escuchar. Jesús dijo, si vuestras justicias no fueren superiores a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué le dijo especialmente a los fariseos? Ahí habían fariseos en esa escena. ¿Qué le dijo específicamente a los fariseos y a los escribas? ¿Qué le dijo a ellos? ¿Ellos qué pueden entender de esa frase que dijo Jesús? Ya, la cerré más, encerré más la pregunta, la limité más. Que la justicia sobrepasaba la justicia que... No, eso es lo que... La justicia, la de Dios... se creían justos, mas su corazón, que ellos sí eran justos. Ay, que su justicia no era suficiente. Que no van a entrar al cielo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Miren lo que escribió Juan. Presten atención. Jesús dijo, si vuestras justicias no fueren superiores a la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos.
Cuando ustedes piensan, si pensemos profundamente, sí, meditemos. O sea, al hacer la pregunta, muchos empezaron a contestar lo que ya sabían. No, les estoy preguntando algo que es nuevo, ¿sí? Por eso tenían que meditar. Bueno, nuevo me refiero que no lo habíamos hablado así tan explícita. Habíamos hablado lo que han dicho, pero no es eso. O sea, no estoy diciendo que lo que hayan dicho sea incorrecto en relación a los fariseos, pero o a la salvación. No, pero en relación a la pregunta no tenía nada que ver. Juan fue el único que dio la respuesta, ¿sí? Que no van a entrar al cielo, dijo Juan, que no van a entrar al cielo. Vea, miren bien la frase, miren bien. Ese es un ejercicio para aprender a leer más allá de las palabras, el mundo espiritual, para aprender a leer espiritualmente. Cuando les dijo, si vuestras justicias no son superiores. Entonces, vamos a ponerlo así, un ejemplo. Digamos que ese es el tope máximo de la justicia del ser humano. El común de las personas en sus propias justicias están por acá, por el común de las personas. Personas que se esfuerzan mucho, están por acá. Digamos, en esta época los pentecostales, un ejemplo, que ellos ayunan y ayunan 30 días, 40 días. Así, la justicia de ellos estaría y hacen guerra espiritual todos los días. Y todos los días por la mañana hacen guerra espiritual y todos los días ellos diezman sin falta. Ellos llevan la contabilidad para diezmar. Ellos hacen guerra, aparte de la guerra espiritual, ellos oran 1, 2, 3 horas diarias. La justicia de un pentecostal estaría por acá, vea, superior al común de las personas. Pero la justicia de los fariseos está acá. Nadie en la tierra ha podido igualar la justicia de los fariseos. Nadie. O sea, nadie, por más que se haya esforzado, nadie ha podido igualar la justicia de los fariseos. Si ustedes miran cómo vivía un fariseo, la justicia de ellos era inmensa, era enorme, por eso Jesús la usa como modelo. Pero, aquí viene el pero, cuando Jesús les dice, si vuestra justicia, la justicia de los fariseos llega hasta acá. ¿Qué dice Jesús? Para entrar al cielo, tu justicia no puede ser hasta acá, no. Tu justicia tiene que ser superior, 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 superior. Superior. Lástima que mi mano no mida 10 metros para seguir subiendo mi mano. Superior. Tiene que ser superior a esto, a esta medida. Esta es la medida más grande que ha alcanzado un ser humano en la tierra en cuanto a justicia humana para tratar de ir al cielo. Este es el nivel más alto. Pero Jesús dice que tiene que ser superior. Lo que está diciendo es esto, que es tan grande y tan honrado delante de los hombres, se ve como de admirar, ¿no? De admirar personas que duran 3 horas orando. Increíble, ¿no? Personas que duran 3, 4 horas orando. Y personas que leen la Biblia diariamente la leen mínimo 2 horas. Bueno, en ese sentido sí le ganamos nosotros. pero de todos modos no sirve de nada. Esa justicia no sirve absolutamente de nada. La justicia de nosotros no alcanza. Por eso admiro mucho hacia los pentecostales, porque ellos, en cuanto a ese esfuerzo, al ayuno, ¿quién ha ayunado acá 40 días? Pero hay pentecostales que tienen su récord de decir, yo he ayunado 40 días. No sé si sabían. Pero nosotros estamos lejos de los fariseos. Los fariseos están acá, los escribas y fariseos están acá. Y Jesús dijo que para entrar al reino de los cielos, esta justicia, este nivel de justicia, no sirve. Tiene que ser mucho más alto. Con este nivel de justicia humano, nadie podrá entrar al cielo. Eso es lo que significa si no fuere superior. Tiene que ser superior a la del patrón más alto que existe de justicia humana. El patrón, el modelo más alto, más grande de justicia humana, no es nada para alcanzar la justicia de Dios. No alcanza. No es posible que alguien con justicia humana logre. Si ni siquiera los que tienen la justicia más grande pueden entrar al reino de los cielos con su justicia. Porque cuando Jesús dijo, si no fuere mayor, ya quiere decir, esta no sirve. Tiene que ser mayor. Si no fuere mayor que la de los hombres que tienen más justicia en la tierra, nadie puede. O sea, está diciendo, ellos no van a entrar. Eso es lo que está diciendo. Ellos no, con toda su justicia, con todas sus obras, levantándose a las 3 de la mañana, orando y orando, leyendo, los fariseos leían y estudiaban y memorizaban. En esta época nadie se sabe el Antiguo Testamento. No hay una sola persona que se lo sepa. Bueno, saben que sí hay judíos.
Pero me refiero, de otras religiones, hablando de otras religiones, no hay ninguna otra religión que alguien pueda decir, me sé de memoria y el Antiguo Testamento. ¿Por qué los judíos sí se lo saben? En esa época existen judíos, sí sabían, ¿no? ¿Por qué los judíos sí se lo saben? Porque ellos desde niños son instruidos para memorizar las escrituras. Entonces ellos sí las memorizan. Por eso les digo, nadie puede darle la talla. ¿En qué religión? Ustedes digan, no, yo conozco a alguien que se sabe la mitad del libro de Proverbios, porque hace 20 años se propuso memorizar el libro de Proverbios y ya va en la mitad. ¿Se ha aprendido 15 capítulos de la Biblia de memoria? Bueno, es probable que se le hayan olvidado porque es que como esa persona también trabaja. No, los judíos, el trabajo de ellos era memorizar, memorizar, memorizar. Sí sabían, ¿no? Memorizar, memorizar. Habían otras personas, las personas que no eran tan destacadas para memorizar, les tocaba dedicarse a trabajar, como Pedro, y se volvía pescadoras. ¿Y quiénes eran los que se volvían pescadores? Las personas que no tenían la capacidad como otros. De los que tenían más capacidad, los que tenían más capacidad de poder memorizar, ellos toda su vida se iban a dedicar únicamente a eso, única y exclusivamente a eso. Pero quien no tenga una justicia superior, o sea, nadie puede ser justificado delante de Dios por medio de sus obras. Cuando dijo así, si vuestras justicias no fueren mayores que la de los escribas y fariseos, está diciendo ni siquiera ellos con tanta justicia que tienen, ellos no van a ir, ni siquiera. Si ni siquiera ellos, o sea, ustedes menos, ¿sí? Menos, ni se imaginen, ¿sí? Nadie podrá entrar en los cielos así, de esa manera. Sí, lo que acabo de decir, pues por eso le dije que hoy se iban a mover fibras, ¿sí? Pero eso es leyendo, haciendo interpretación de texto, meditando. No haciendo interpretación a lo que quisiera, me gusta, no. Yo quisiera que Dios recibiera mis oraciones largas, mis largas lecturas de la Biblia, porque ya hemos hablado. En la iglesia un ejercicio que hacemos es leer la Biblia. En la iglesia varios han experimentado, ¿saben qué? Leer la Biblia en 6 días. Y no sé si ustedes sepan qué se necesita para leer la Biblia en 6 días. Para que una persona pueda leer la Biblia en 6 días, mínimo debe leer 12 más 3, 15 horas. Mínimo debe leer 15 horas cada día. Si lee 15 horas cada día, la puede leer en 6 días. Eso lo hemos logrado. En la iglesia lo hemos logrado. En ese punto, solo en ese punto, sí estamos por encima de la justicia de los fariseos. Pero en todo lo demás, los fariseos nos barren. Por eso le digo, si los pentecostales están por acá, esa era la justicia más grande del ser humano, de los escribas. Si los pentecostales están por acá, con todo su esfuerzo, su dedicación, así, nosotros estaríamos por acá. Sí, porque lo único que hacemos es leer la Biblia en 6 días, de lo único. Pero comparado con todo lo que hacen los pentecostales, tampoco, estamos muy lejos de los pentecostales, pero los pentecostales están lejísimos de los escribas y fariseos. No lean ni una décima, ni una décima de la magnitud de un fariseo y un escriba. Las películas, Hollywood, nos ha mostrado siempre villanos y buenos, ¿sí? Las películas nos han enseñado así. Y por las películas que nos han mostrado de esa manera, nos muestran a los fariseos como lo peor, como gente mala, hasta con gente, buscan actores con una mirada oscura, así con una facción de odio, así buscan. Pero no, eso no es bíblico. Cuando miramos lo que dice Jesús de los escribas y fariseos, ellos eran el estándar más grande entre los seres humanos. Pero con todo y eso, ellos tampoco iban a entrar al cielo con el camino y el método que estaban implementando de su propia fuerza. Por eso dice, vamos a leer ya un versículo para terminar. Vamos a leerlo, ya lo habíamos leído, pero hoy lo vamos a tener que leer nuevamente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Ya algunos saben qué dice, algunos ya lo conocen. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Eso que está escrito acá, se lo sabían de memoria los fariseos, pero no lo creían. Sí, al sabérselo de memoria, tenían que darse cuenta todo el esfuerzo que yo haga, así me dedique únicamente, sí, así me dedique de las 24 horas que tiene el día, si están despiertos 16, así se dediquen esas 16 horas, que ellos sí lo hacían.
Ellos sí lo hacían. Así se dediquen esas 16 horas que están despiertos a hacer y hacer cosas así como ayunar, orar, leer, memorizar. Así se dediquen toda su vida, 16 horas al día. Mientras no están durmiendo, estén haciendo así. Así se dediquen toda su vida. ¿Qué dice este versículo? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Hasta este momento lo que he dicho sé que es doloroso. Y sé que para más de uno es como, ay, y tanto esfuerzo. Ahora viene la buena noticia. No nos vamos a ir hoy sin escuchar la buena noticia. La buena noticia es que Jesús vino para justificarnos. Lo dice Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Jesús para qué resucitó? Jesús resucitó para nuestra justificación. Esto no lo saben, esto no se explica en las iglesias, esto no lo enseñan, pero es bíblico. Jesús vino a cambiar de lugar por nosotros. Él tomó la deuda que nosotros teníamos, Él la tomó y Él la asumió. Jesús la asumió y cambió de lugar por nosotros y Él la pagó. La paga del pecado es muerte. Lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Y Jesús se hizo pecado. Sin ser el pecador, se hizo pecador por ti, para que tú pudieras ser libre del pecado. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz a morir esa muerte tan horrible para que tú fueras libre del pecado. Eso está escrito en la Biblia. Y eso casi nadie lo conoce. La gente sabe, ay sí, Jesús murió por mí. Hasta ahí sabe. Pero le pregunto a las personas, ¿tú eres pecador? Claro, yo soy pecador. No conocen a Jesús. No saben a qué vino Jesús. Ignoran la obra de Jesús. Lo único que tienen acá las películas que dan en Semana Santa, que ya se aproxima, por cierto. Es lo único que tienen de la crucifixión. Pero al leer la Biblia, las personas se dan cuenta, Señor, gracias. Tú pagaste el precio que yo tenía que pagar. Tú fuiste a la cruz para que yo fuera libre del pecado. En las iglesias donde no enseñan esto que acabamos de decir es el Evangelio. Eso que acabamos de mencionar en el último minuto es el Evangelio. En las iglesias donde no enseñan el Evangelio, ¿qué le enseñan a las personas? Que son pecadores. Por eso las personas expresan, no, somos pecadores. Claro, es que ¿quién no? Todos somos. ¿Jesús a qué vino? Pues se ponen a pensar. Hay un cántico que dice Cordero de Dios que quita. Sí, que quita el pecado del mundo. ¿Quién es ese que quita el pecado del mundo? El Cordero de Dios. Jesús. Nunca habían reflexionado. Por primera vez se quedan pensando, Jesús. Sí, Jesús vino a quitar el pecado del mundo. Cuando tú dices que eres pecador, estás diciendo Jesús fracasó. No sé si te habías dado cuenta, estás diciendo Jesús no pudo hacer aquello a lo que fue enviado. Al decir soy pecador, estás diciendo eso, porque no te lo han enseñado. Ahora, el que lo hayas escuchado hoy no significa que ya te quedó en el corazón. Porque la Biblia dice la fe viene por el oír. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo las personas que estamos acá y que podemos anunciar el Evangelio, cómo lo recibimos? No fue una fórmula, no fue que nos lo pasaron en una hojita. ¿Qué es lo que tengo que querer? Ya, dígame qué es lo que tengo. No, fue escuchar y escuchar y escuchar. Esto mismo, escucharlo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. La única excepción ha sido la hermana Carla. Solamente en 15 días, ¡prum!, ya recibió. Eso es mejor como un bebé que nació en 15 días. Muy rápido, muy rápido. Bueno, hay personas ciertamente que le han ganado a la hermana Carla, que han superado ese estándar. Pero son niños. O sea, para que alguien supere eso de recibir la salvación en tan solo 15 días escuchando, generalmente un niño. Los niños sí. Conocí a un niño, les he contado el caso. Pero el común de las personas necesitamos meses de escuchar. ¿A qué los invito? Hoy, si esto te gustó, si esto te pareció hermoso y quieres que esto pase a tu corazón. Si está solamente acá, créeme, se va. Lo que está aquí se va. Si está solamente acá, mañana es probable que te enredes en algo, te salga algún trabajo, alguna cosa y se te olvide asistir, y se te olvide este gozo que hoy sentiste y que dijiste, yo quiero eso más, yo quiero más de eso. Si no te propones todos los días a escuchar, es media horita, 40 minutos aproximadamente. Si no te propones escuchar, créeme, Satanás va a hacer lo posible para que no escuches. Porque al escuchar y seguir escuchando lo que aquí anunciamos, es inevitable que recibas la salvación. Es una promesa que está en la palabra. La fe viene por el oír. Te invito a que escuches, a que sigas escuchando. En ese momento el reloj marca que son las 37. Quiere decir que nosotros comenzamos ¿hace cuánto? Hace 37 minutos, cuando la hora era en punto. Entonces mañana nuestra cita es así, a la hora en punto. Vamos a orar ya para terminar.
Padre, gracias por este tiempo que nos permites para escuchar tu palabra. Permite, Padre, que las personas que hoy escucharon el Evangelio, que hoy por primera vez se enteraron que Jesús quitó el pecado y que aún no lo pueden creer, recién escuchándolo hay una resistencia natural dentro de cada ser humano que se opone a la palabra. Así la palabra diga que Jesús quitó el pecado del mundo. Entre más experiencia tenga una persona o entre más años lleve haciendo sacrificios, ayunos, diezmando, ofrendando, entre más lleve una persona haciendo y haciendo y haciendo cosas, más difícil es entrar al reino de los cielos. Porque la palabra dice, más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y se refiere al rico espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Dale, Señor, esa misericordia. Haz que las personas que hoy escucharon lleguen a tener ese corazón pobre de espíritu, la condición necesaria para poder recibir tu palabra. Te lo pedimos junto con los hermanos que en ese momento están orando, que estamos orando al mismo tiempo, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.